Cuando una perra pastor alemán de un refugio de rescate entró en trabajo de parto, todos se prepararon para presenciar un milagro. Después de semanas de cuidados intensos, finalmente llegó el momento del nacimiento. Pero entonces sucedió algo verdaderamente impactante. Lo que salió no eran cachorros normales. Su tamaño, la extraña textura de su pelaje, incluso los débiles sonidos que emitían, todo estaba completamente equivocado. Las manos de la veterinaria temblaron mientras examinaba a los recién nacidos, dándose cuenta de que algo estaba terriblemente mal. En cuestión de minutos, la sala se quedó en silencio absoluto, y los susurros se extendieron rápidamente entre el personal presente. Estos no son cachorros normales. ¿Qué había dado a luz exactamente esta perra? Y más importante aún, ¿por qué la veterinaria exigió de repente que todos abandonaran la habitación de inmediato? Lo que ella descubrió esa noche cambiaría todo para siempre y dejaría a todos con lágrimas en los ojos. Quédate hasta el final de esta historia. La verdad te dejará completamente sin palabras y tocará tu corazón de maneras que nunca imaginaste posibles. El viento helado aullaba afuera mientras los últimos rayos de sol se desvanecían detrás de las puertas del refugio. Dentro del edificio, el personal se preparaba para cerrar las instalaciones por la noche cuando el sonido de llantas rechinando rompió el silencio de la tarde. Una pequeña camioneta oxidada se detuvo bruscamente frente a la entrada, y un hombre salió apresuradamente del vehículo, su rostro pálido y visiblemente ansioso. Sin decir mucho, abrió la puerta trasera de la camioneta, y fue entonces cuando todos la vieron por primera vez. Una perra pastor alemán yacía acurrucada sobre una manta rasgada y sucia. Su respiración era superficial y dificultosa. Su pelaje estaba completamente enmarañado con lodo seco. Sus costillas se marcaban notablemente a través de su pelaje descuidado, y sus ojos, esos profundos ojos color ámbar, hablaban claramente de dolor y agotamiento extremo. Pero debajo de todo ese sufrimiento visible, había algo más en su mirada, una súplica silenciosa y desesperada, pidiendo ayuda a quien quisiera escucharla. El hombre susurró con voz temblorosa: «La encontré tirada junto a la carretera principal. No se movía para nada. Creo que está embarazada y necesita ayuda urgente». La gerente del refugio, una mujer llamada Linda, inmediatamente pidió asistencia a gritos. «Consigan una camilla de emergencia», ordenó con voz firme, «y llamen al doctor Harris ahora mismo. Es una emergencia». Dos voluntarios corrieron rápidamente. Sus movimientos eran cuidadosos pero veloces y eficientes. Mientras levantaban cuidadosamente a la perra temblorosa, un gemido bajo escapó de su garganta lastimada. Un sonido tan suave y desgarrador que incluso el trabajador más experimentado y resistente del refugio tuvo que hacer una pausa momentánea. Dentro de la sala médica del refugio, el olor a antiséptico llenaba completamente el aire. El doctor Harris llegó minutos después, su ceño fruncido mientras se arrodillaba cuidadosamente junto a la recién llegada. «Tranquila, muchacha», murmuró suavemente, colocando una mano gentil sobre su cabeza cansada. Sus ojos se dirigieron hacia él, temerosos, pero mostrando una extraña confianza instintiva. Un examen rápido pero minucioso lo confirmó sin lugar a dudas. Ella estaba efectivamente embarazada y muy cerca de dar a luz a sus crías. «Está severamente desnutrida», murmuró el doctor Harris con preocupación evidente. «Tendremos que estabilizarla esta noche como sea posible. Ha pasado por un infierno absoluto, eso es seguro». Linda asintió con comprensión, acariciando suavemente la espalda de la perra con movimientos reconfortantes. «La llamaremos Grace», dijo en voz baja y llena de emoción.
Porque después de todo lo que ha sobrevivido, eso es exactamente lo que ella representa para nosotros. Gracia pura. La habitación se volvió completamente silenciosa, excepto por el sonido rítmico y constante de su respiración agitada. Los voluntarios se reunieron alrededor de ella, ofreciendo mantas calientes y palabras suaves de consuelo y ánimo. Por primera vez en lo que parecía una eternidad interminable, Grace cerró sus ojos cansados, no con miedo esta vez, sino con un profundo alivio. Finalmente estaba a salvo y protegida, o al menos eso es lo que todos pensaban en ese momento. Afuera, el viento volvió a aullar con fuerza renovada, llevando consigo un eco débil y distante que hizo que el doctor Harris se detuviera un momento. No podía sacudirse la sensación persistente de que este rescate era diferente a todos los demás, que esta perra, esta madre valiente, había traído consigo un misterio profundo que nadie estaba realmente preparado para descubrir. La primera noche después del rescate de Grace fue inquietantemente silenciosa y extraña. El refugio usualmente resonaba con los sonidos reconfortantes de los animales acomodándose para dormir, ladridos suaves, maullidos ocasionales y el susurro gentil del heno fresco. Pero alrededor del área donde estaba Grace solo había un silencio absoluto y pesado. Ella permanecía acurrucada sobre su manta, su cabeza descansando sobre sus patas delanteras, sus ojos color ámbar fijos intensamente en la puerta de entrada, como si estuviera esperando a alguien o algo específico que solo ella podía percibir. Linda la revisaba religiosamente cada hora sin falta. «No ha comido nada en absoluto», le dijo al doctor Harris, con el ceño fruncido de preocupación. «Ni siquiera ha tocado el agua que le dejamos». El doctor Harris se agachó cuidadosamente junto a la jaula y habló con voz suave y tranquilizadora. «Grace, todo está bien ahora. Estás completamente segura aquí con nosotros». Pero la perra no se movió ni un centímetro. Sus orejas se movieron ligeramente captando cada sonido, su mirada aún fija en el pasillo oscuro y sombrío. Entonces, sin ninguna advertencia previa, dejó escapar un gruñido profundo y amenazante, bajo, de advertencia clara y protector. El doctor Harris miró hacia el corredor vacío, pero no había absolutamente nada ahí visible. «Ella está percibiendo algo que nosotros no podemos», murmuró pensativo. «O todavía está muy nerviosa y alerta, o sabe algo que nosotros simplemente no entendemos en este momento». Para la mañana siguiente, su comportamiento se había vuelto incluso más extraño y preocupante. Cuando los voluntarios intentaban limpiar su jaula cuidadosamente, Grace bloqueaba físicamente la esquina de su espacio, gruñendo suavemente cada vez que alguien se acercaba demasiado a esa área específica. Parecía estar protegiendo celosamente un parche vacío de su manta, su cuerpo completamente tenso y en alerta máxima constante. «Actúa como si estuviera escondiendo y protegiendo a sus cachorros», dijo Mia, una de las voluntarias más experimentadas, pero aún no ha dado a luz a ninguno de ellos. Esa misma noche, las cámaras de seguridad del refugio comenzaron a parpadear intermitentemente. El cableado viejo frecuentemente causaba interferencias técnicas, pero lo que sucedió después hizo que Linda se sintiera verdaderamente incómoda y preocupada. Las grabaciones mostraban a Grace caminando de un lado a otro sin descanso antes de detenerse súbitamente en seco. Sus orejas se levantaron alertas, su nariz se elevó captando olores invisibles, su cola rígida y tensa. Luego comenzó a gemir lastimosamente, presionando su cuerpo completo contra las barras metálicas como si intentara desesperadamente alcanzar a alguien más allá de ellas. Alguien que solo ella podía sentir presente. Al amanecer del día siguiente,
Linda encontró a Grace completamente despierta aún, todavía mirando fijamente el mismo punto exacto junto a la puerta de entrada. Su comida permanecía completamente intacta otra vez. «No durmió nada en toda la noche», susurró Linda, frotando sus brazos contra el frío penetrante de la mañana. ¿Qué podría estar esperando con tanta intensidad? El doctor Harris revisó cuidadosamente su trabajo de laboratorio sanguíneo y no encontró nada médicamente anormal o preocupante. «Físicamente, ella está perfectamente bien dentro de lo posible», dijo con confusión evidente. «Pero hay algo definitivamente psicológico sucediendo aquí». Trauma profundo, miedo arraigado, tal vez puro instinto maternal. Suspiró profundamente antes de continuar. Aún así, este nivel constante de vigilancia y alerta simplemente no es normal en ningún sentido. Esa tarde, mientras las luces del refugio se atenuaban gradualmente, Grace comenzó a escarbar insistentemente en su manta con desesperación. Su respiración se aceleró notablemente y dejó escapar gemidos suaves que resonaban inquietantemente a través de los pasillos vacíos. El aire se sentía pesado y cargado, como electrificado con algo invisible pero palpable. Linda se acercó a la jaula con extremo cuidado, su corazón latiendo fuertemente en su pecho. Grace giró su cabeza lentamente, sus ojos brillaban intensamente bajo la tenue luz artificial. Entonces ladró una vez, fuerte, desesperado y completamente lleno de advertencia clara. Era el tipo de sonido que hacía que cada vello del cuerpo se erizara instantáneamente. Algo importante estaba por venir muy pronto. Los truenos retumbaron fuertemente a través del cielo mientras nubes oscuras y amenazantes se reunían sobre el refugio. La lluvia golpeaba violentamente contra las ventanas y los relámpagos brillaban intensamente, iluminando brevemente las jaulas en un resplandor fantasmal y escalofriante. La mayoría de los animales habían caído en silencio absoluto, sintiendo instintivamente la aproximación de la tormenta poderosa, pero Grace no. Ella caminaba nerviosamente en círculos interminables, su respiración era pesada y trabajosa, su cola rígida con ansiedad extrema visible. Cada pocos segundos miraba hacia la puerta como si estuviera esperando algo completamente invisible para todos los demás. Linda, trabajando hasta tarde esa noche, notó sus movimientos inquietos en el monitor de seguridad de la oficina. «Está empeorando rápidamente», murmuró para sí misma, agarrando su impermeable antes de dirigirse apresuradamente hacia la sala médica de emergencia. Cuando abrió la puerta cuidadosamente, un ladrido agudo resonó fuertemente a través del corredor silencioso. El grito de advertencia característico de Grace, pero esta vez particular, no era enojo lo que expresaba. Era dolor físico intenso y real. «¡Doctor Harris!», gritó Linda con urgencia absoluta. En cuestión de minutos, el veterinario entró corriendo apresuradamente, su cabello húmedo por la tormenta, que rugía afuera sin cesar. Una sola mirada a Grace y su expresión se volvió inmediatamente seria y concentrada. «Está entrando en trabajo de parto ahora mismo», dijo con voz tensa. «Es demasiado pronto para esto». Rápidamente prepararon una estación limpia y estéril, con mantas suaves, toallas limpias e instrumentos médicos esterilizados cuidadosamente. Grace se acostó lentamente, temblando visiblemente, sus ojos muy abiertos con miedo palpable. Linda se arrodilló junto a ella, acariciando suavemente su espalda con movimientos reconfortantes. «Está bien, cariño», susurró con ternura genuina. «Ahora estás completamente segura aquí con nosotros». Pero Grace no se relajó en absoluto. Su respiración se volvió rápida, casi frenética y desesperada. Cada sonido del exterior, los truenos ensordecedores, el viento aullante, el crujido inquietante del viejo techo, la hacía estremecerse violentamente.
Entonces, de repente, dejó escapar un gemido profundo y prolongado, seguido inmediatamente por un quejido suave y lastimero. La primera contracción intensa había comenzado finalmente. Las horas pasaron lentamente pero sin pausa. El reloj avanzaba inexorablemente hacia la medianoche y la tormenta afuera se intensificaba cada vez más. Grace luchaba dolorosamente con cada empuje agotador, su cuerpo debilitado por la desnutrición severa y el agotamiento físico extremo. El doctor Harris trabajaba con cuidado meticuloso, susurrando palabras de aliento calmado mientras se preparaba para asistir en el parto difícil. «Puedes hacerlo, muchacha valiente. Solo un poco más de esfuerzo». Luego llegó un sonido completamente inesperado, pequeño, frágil, casi como un chillido débil apenas audible. El corazón de Linda dio un salto de alegría inmediata. «¡Lo logró!», exclamó con emoción desbordante. Pero cuando el doctor Harris se inclinó más cerca para examinar al recién nacido, su alegría inicial se transformó rápidamente en confusión profunda. Sus ojos se entrecerraron mientras levantaba gentilmente al bebé con una toalla limpia y suave. «Espera un momento», susurró con voz temblorosa de incertidumbre. La forma del cuerpo no era correcta en absoluto. El pelaje era mucho más oscuro, considerablemente más corto, y el cuerpo se sentía inusualmente pesado para su tamaño pequeño. Lo examinó cuidadosamente bajo la luz brillante de la lámpara y se quedó completamente inmóvil. «Esto no parece un cachorro normal en absoluto». Linda parpadeó repetidamente, su sonrisa desvaneciéndose gradualmente de su rostro. «¿Qué quieres decir exactamente con eso?». Antes de que pudiera responder completamente, Grace dejó escapar otro grito tenso y doloroso. Otra contracción fuerte llegaba. Uno tras otro, más recién nacidos emergieron lentamente, pero cada uno se veía exactamente igual de extraño. Ninguno de ellos se parecía remotamente a cachorros típicos de pastor alemán. Estaban completamente silenciosos, inmóviles durante varios segundos angustiantes, luego se retorcían débilmente. Sus movimientos eran inquietantemente sincronizados entre sí de manera antinatural. Los relámpagos brillaron nuevamente con fuerza cegadora, arrojando sombras espeluznantes y distorsionadas a través de las paredes blancas. El doctor Harris intercambió una mirada significativa con Linda. Su rostro estaba pálido como papel. «Algo está definitivamente mal aquí», murmuró con voz apenas audible. Grace dejó escapar un gemido suave y desgarrador, curvando su cuerpo protectoramente alrededor de la camada extraña y misteriosa. Sus ojos brillaban intensamente con lágrimas, mientras los olisqueaba uno por uno con dedicación maternal. Linda retrocedió varios pasos. Su voz temblaba incontrolablemente. «¿Qué son? ¿Qué son exactamente?». El doctor Harris no pudo responder inmediatamente. Solo miraba fijamente en silencio absoluto. El trueno afuera resonaba como eco perfecto de su temor creciente. «No lo sé con certeza», susurró finalmente con asombro genuino. «Pero sea lo que sean, definitivamente no son cachorros normales de perro». La habitación estaba completamente llena de tensión palpable y sofocante. Solo el zumbido rítmico y constante del ventilador de techo rompía el silencio inquietante mientras el doctor Harris se inclinaba más cerca de la mesa de examen. Sus manos enguantadas temblaban ligeramente de manera visible. Los recién nacidos, si es que realmente podían llamarse así, yacían acurrucados juntos debajo de una lámpara de calor especializada. Sus pequeños cuerpos eran diminutos, pero había algo innegablemente extraño en ellos que perturbaba profundamente. Sus extremidades eran notablemente más cortas de lo normal,
Su pelaje era inusualmente denso y de un color gris carbón profundo, y su respiración era apenas audible, incluso en silencio total. Linda tragó saliva con dificultad evidente. ¿Están siquiera vivos realmente?, preguntó en un susurro tembloroso lleno de angustia. El doctor Harris presionó un estetoscopio gentilmente contra uno de los pequeños pechos frágiles. Sí, murmuró con voz grave. Sus corazones están latiendo definitivamente, pero muy lento, mucho más lento de lo que sería normal en cachorros recién nacidos. Alcanzó una pequeña linterna médica de su bolsillo. Su ceño se fruncía profundamente mientras examinaba meticulosamente la cara del primer bebé bajo la luz concentrada. Los rasgos faciales eran verdaderamente extraños y perturbadores. Su nariz era completamente plana y achatada. Sus orejas estaban subdesarrolladas de forma notable, y cuando levantó cuidadosamente su pequeña pata, vio crestas afiladas y definidas, donde deberían estar las uñas normales de cachorro. «Esto simplemente no tiene ningún sentido lógico», murmuró con frustración evidente. «Nunca en mi vida he visto algo remotamente parecido a esto». Grace gimió suavemente desde su posición, curvando su cuerpo aún más protectoramente alrededor de la camada misteriosa y extraña. Sus ojos se movían nerviosamente entre el doctor Harris y Linda, llenos de miedo palpable, pero también de determinación feroz e inquebrantable. Era como si ella supiera perfectamente que eran diferentes y simplemente no le importaba en absoluto. Estos eran sus bebés preciosos, sin importar qué fueran. Linda dudó visiblemente. Su voz se quebraba con emoción contenida. ¿Podría ser algún tipo de deformidad genética grave? Tal vez causada por la desnutrición severa o el trauma psicológico extremo que sufrió. El doctor Harris negó firmemente con la cabeza. No, esto va mucho más allá de eso completamente. Su estructura ósea se siente fundamentalmente diferente a nivel básico. Alcanzó un paño estéril y limpio, limpiando cuidadosamente una de las pequeñas caras de los recién nacidos. La diminuta criatura dejó escapar un chillido bajo y completamente desconocido. No era exactamente un ladrido normal, tampoco era un gemido típico, era un sonido verdaderamente inquietante y perturbador. Los relámpagos brillaron intensamente afuera otra vez, iluminando momentáneamente toda la habitación con luz fantasmal. El doctor Harris exhaló bruscamente con tensión evidente. «Necesito realizar pruebas exhaustivas inmediatamente. Análisis de sangre completos, muestras de tejido, absolutamente todo lo posible. Pero no podemos moverlos todavía en su estado actual». Grace gruñó amenazadoramente ante la mención de realizar pruebas en sus bebés. Su cuerpo se tensó completamente. Sus labios se retrajeron ligeramente, mostrando dientes, mientras protegía físicamente a la camada con su propio cuerpo tembloroso. Linda dio un paso adelante con extrema cautela. «Tranquila, muchacha valiente. Nadie va a lastimar a tus bebés, te lo prometo». Pero el doctor Harris no podía ignorar la sensación persistente y nauseabunda en sus entrañas. «Linda», susurró, mirándola con inquietud profunda y genuina. «Algo definitivamente no está bien aquí en absoluto. Su fisiología completa es casi como si hubieran sido alterados genéticamente de alguna manera». «¿Alterados genéticamente?», repitió ella con los ojos muy abiertos de shock absoluto. Él asintió sombríamente con expresión grave. «He visto este tipo de cosas antes, hace muchos años, cuando trabajaba cerca del Distrito de Investigación Científica Gubernamental. Algunos laboratorios experimentaban secretamente con animales para crear híbridos con resistencia aumentada y pruebas de inmunidad avanzada. Los cerraron definitivamente después de una reacción pública masiva negativa, pero se detuvo abruptamente mirando fijamente a los recién nacidos extraños.
Estas marcas específicas, su patrón de respiración particular, todo encaja perfectamente con esos experimentos prohibidos. El trueno retumbó nuevamente con fuerza, sacudiendo visiblemente las paredes viejas del refugio completo. Grace gimió lastimosamente, lamiendo tiernamente a sus crías, como si pudiera sentir instintivamente el peligro cercano acechando. Linda susurró con voz quebrada: ¿Crees que ella escapó de uno de esos laboratorios clandestinos horribles? El doctor Harris no respondió inmediatamente a la pregunta directa. Su silencio prolongado era respuesta suficientemente clara por sí mismo. Durante un largo momento eterno, ninguno de los dos se movió absolutamente nada. Luego, mientras los relámpagos iluminaban la habitación una vez más con intensidad cegadora, uno de los recién nacidos abrió lentamente sus pequeños ojos por primera vez. Brillaban débilmente en la oscuridad, con un resplandor antinatural y espeluznante. El doctor Harris se quedó completamente congelado. Su corazón latía salvajemente en su pecho. «¡Dios santo!», susurró con asombro y terror mezclados. «¿Qué demonios les han hecho a ustedes, pobres criaturas?». Para la mañana siguiente temprano, la tormenta finalmente había pasado completamente, pero la inquietud dentro del refugio solo creció exponencialmente más fuerte y opresiva. Los susurros se extendieron rápidamente entre todo el personal trabajador. Nadie sabía exactamente con precisión qué había sucedido dentro de la sala médica durante esa noche tormentosa, pero absolutamente todos podían sentir que definitivamente no era nada ordinario o normal. La jaula de Grace había sido completamente sellada durante toda la noche anterior, su extraña camada misteriosa mantenida bajo observación médica constante y vigilante. Linda permanecía de pie junto al mostrador de recepción principal, golpeando nerviosamente su bolígrafo contra el escritorio repetidamente. «No podemos mantener esto oculto de los demás trabajadores por mucho tiempo más», dijo con voz tensa y preocupada. El doctor Harris, completamente agotado después de una noche sin dormir absolutamente nada, se frotaba las sienes dolorosamente. «Tenemos que hacerlo necesariamente», respondió con firmeza inquebrantable, «al menos hasta que comprendamos completamente con qué estamos lidiando exactamente aquí». Pero los rumores perturbadores ya habían echado raíces profundas y firmes. Una voluntaria joven afirmaba haber visto claramente a los recién nacidos brillando misteriosamente debajo de la lámpara de calor especializada. Otra juraba solemnemente haber escuchado a uno de ellos sisear amenazadoramente en lugar de gemir normalmente como cachorro. El miedo se había comenzado a extender como fuego incontrolable entre todos. Cuando el doctor Harris entró finalmente en el salón principal grande, las conversaciones murieron instantáneamente por completo. Docenas de ojos inquietos y desconfiados lo siguieron silenciosamente mientras caminaba determinadamente hacia adelante. «Por favor, todos mantengan la calma absoluta», dijo intentando sonar lo más calmado posible. «La perra pastor alemán, Grace, dio a luz prematuramente anoche. Los cachorros son únicos y diferentes, pero están completamente estables. Nadie está en peligro real aquí». El silencio pesado que siguió inmediatamente decía claramente lo contrario a sus palabras tranquilizadoras. «¿Únicos y diferentes?», alguien murmuró con desconfianza obvia. «Eso no es exactamente lo que escuché de otros». «¿Son siquiera perros realmente?», susurró otra persona con temor evidente. La paciencia del doctor Harris se estaba agotando rápidamente. «Suficiente ya», dijo bruscamente con tono cortante. «Están bajo observación médica completa. Nadie se acerca a esa habitación sin mi permiso expreso y directo». Mientras tanto, Grace yacía tranquilamente en su jaula especial, su cuerpo curvado protectoramente alrededor de su camada preciosa.
Sus ojos seguían atentamente cada movimiento visible afuera del vidrio transparente. Cuando un conserje accidentalmente dejó caer una trapeadora ruidosamente cerca, Grace gruñó amenazadoramente. Una advertencia retumbante profunda que envió escalofríos helados directamente por su columna vertebral. «Doctor», susurró Linda más tarde, esa misma tarde con urgencia. «Esto no puede continuar así indefinidamente. Los demás están genuinamente asustados. Incluso los otros animales están visiblemente inquietos y alterados. De hecho, los gatos se negaban rotundamente a comer nada y varios perros ladraban incesantemente cada vez que pasaban cerca de la jaula de Grace. El refugio entero se sentía cargado con una tensión invisible pero completamente palpable. El doctor Harris suspiró pesadamente con cansancio extremo. «La moveré al ala de aislamiento especial. Menos ruido molesto, menos ojos curiosos observando constantemente». Para la tarde de ese día, Grace fue cuidadosamente transferida a una habitación pequeña, pobremente iluminada, en el extremo más lejano del edificio completo. Un área que alguna vez fue utilizada exclusivamente para animales en cuarentena estricta. El aire era considerablemente más frío ahí, la luz parpadeante apenas suficiente para ahuyentar las sombras densas y oscuras. Mientras la pesada puerta se cerraba con llave detrás de ellos con eco metálico, Grace levantó su cabeza alerta. Sus orejas se movieron captando sonidos, su cuerpo se puso completamente rígido. Por un momento eterno dejó escapar un gemido bajo y tembloroso, como si estuviera advirtiendo claramente que moverla había sido un error terrible. Afuera en el pasillo frío, el doctor Harris se volvió hacia Linda con expresión seria. «Nadie entra a esa habitación a menos que yo esté presente personalmente», dijo con firmeza absoluta. «Lo que sea que esté sucediendo aquí, apenas está comenzando realmente». La mañana siguiente, el ala de aislamiento estaba más fría de lo habitual. El zumbido de las luces fluorescentes resonaba a través del corredor vacío mientras el doctor Harris entraba, sosteniendo una tableta con sujetapapeles en una mano y un café ya frío en la otra. No había dormido absolutamente nada en casi 30 horas completas, pero la curiosidad mezclada con miedo lo mantenían completamente despierto y alerta. Linda lo seguía en silencio, sosteniendo un archivo lleno de registros médicos completos de Grace. Grace levantó su cabeza inmediatamente en el momento exacto que él entró. Sus ojos dorados eran agudos y completamente alertas. No ladró ni gruñó esta vez particular, pero su cuerpo se tensó visiblemente, músculos ondulando debajo de su pelaje sucio. Lo observaba con desconfianza cautelosa, como si supiera perfectamente que él estaba a punto de hacer algo que definitivamente no le gustaría nada. «Tranquila, muchacha», dijo el doctor Harris suavemente agachándose bajo. «No estoy aquí para lastimar a tus bebés en absoluto». Se movió cuidadosamente hacia la incubadora especial donde yacían los recién nacidos. Había 6 de ellos en total, pequeños, grises y todavía inquietantemente silenciosos de manera antinatural. Normalmente, los cachorros de su edad se retorcerían constantemente y chillarían ruidosamente, pero estos solo emitían sonidos rítmicos débiles, casi como respiración coordinada perfectamente. Era demasiado sincronizado para ser algo natural. Comenzó su examen metódicamente y sistemático. «Temperatura corporal estable», murmuró escribiendo notas detalladas. «Frecuencia cardíaca más lenta de lo esperado normalmente. Respiración constante pero superficial preocupante». Cuando intentó levantar cuidadosamente a uno de los cachorros, Grace gruñó suavemente con advertencia, su cola completamente rígida. Linda se arrodilló junto a ella, susurrando gentilmente con voz tranquilizadora.
Está perfectamente bien, Grace. Él está ayudando a tus bebés. Bajo la intensa luz de examen concentrada, el doctor Harris estudió el cuerpo del cachorro minuciosamente de cerca. Había pequeñas cicatrices diminutas cerca del cuello del animal, apenas visibles superficialmente, pero perfectamente simétricas entre sí. «Mira esto cuidadosamente», dijo en voz baja, haciendo señas para que Linda se acercara más. «Estas marcas no son naturales en absoluto, son definitivamente quirúrgicas y precisas». La mano de Linda voló instantáneamente hacia su boca abierta. «¿Quieres decir que alguien operó a estos bebés?» «Antes del nacimiento incluso», respondió él sombríamente con certeza. «Modificación genética in útero avanzada. Este es trabajo extremadamente sofisticado y complejo. Cuidadosamente extrajo una muestra de sangre pequeña, colocándola dentro de un vial estéril transparente. El líquido oscuro brillaba débilmente bajo la luz artificial, considerablemente más oscuro de lo usual, casi metálico en apariencia. «Eso es completamente imposible», murmuró con asombro genuino. «La sangre animal simplemente no debería verse así jamás». El gruñido de Grace se profundizó amenazadoramente. Ella empujó la incubadora gentilmente con su nariz húmeda, acercándola más hacia su cuerpo protector. Su respiración se aceleró notablemente, como si pudiera sentir instintivamente el peligro creciente alrededor. El doctor Harris se inclinó más cerca de uno de los recién nacidos, iluminando con su linterna pequeña directamente sobre sus ojos cerrados. Las pupilas se contrajeron lentamente, luego brillaron débilmente con color azul durante una fracción mínima de segundo. Se quedó completamente congelado en su lugar. «Linda, ¿viste eso claramente?» Ella asintió, pálida como tiza blanca. «¿Qué son exactamente estas criaturas?» Antes de que pudiera responder adecuadamente, uno de los recién nacidos emitió una vibración extraña, un zumbido armónico bajo que llenó completamente la pequeña habitación cerrada. El vidrio de la incubadora tembló visiblemente. Grace inmediatamente se movió físicamente entre los cachorros y los humanos, ladrando una vez, fuerte y defensivamente. El extraño ruido cesó abruptamente. El silencio regresó pesadamente, pero el aire se sentía completamente cargado eléctricamente. El doctor Harris bajó lentamente su linterna. Su corazón martilleaba salvajemente. Se volvió hacia Linda. Su voz era baja y tensa. «No estamos lidiando con la naturaleza aquí en absoluto». Linda susurró temblando visiblemente. «Alguien hizo a estas criaturas artificialmente. ¿Los hicieron para qué propósito exactamente?» El doctor Harris miró nuevamente a los cachorros extraños, luego a Grace, quien lo observaba con ojos cautelosos pero inteligentes, para algo que nunca estuvimos destinados a descubrir jamás. La noche siguiente, dormir era completamente imposible para cualquiera involucrado. El doctor Harris permanecía sentado en su oficina personal. La lluvia golpeaba suavemente contra las ventanas viejas. Su mente reproducía una y otra vez la imagen perturbadora de esos ojos brillantes antinaturales. Había trabajado profesionalmente con animales durante 20 años completos de su vida. Sin embargo, nada, absolutamente nada, lo había perturbado tan profundamente como esto. La curiosidad mezclada con terror se enredaban dentro de él, empujándolo de regreso hacia el ala de aislamiento mucho después de que todos los demás se habían ido finalmente a casa. El refugio estaba en silencio absoluto. Los corredores pobremente iluminados con luces débiles. Cuando entró cuidadosamente a la habitación especial, Grace inmediatamente se despertó completamente alerta. Sus orejas se levantaron captando cada sonido, ojos vigilantes fijos. «Tranquila, muchacha», susurró suavemente. «Solo una revisión más rápida.
Ella no gruñó esta vez específica, pero tampoco se relajó en absoluto. Mantuvo su mirada fija directamente en él, su cola baja pero tensa. Los recién nacidos estaban profundamente dormidos. Sus pequeños pechos subían y bajaban en esa unión espeluznante y antinatural. El doctor Harris encendió una lámpara pequeña y comenzó a examinar a cada uno meticulosamente, determinado a encontrar respuestas definitivas. Levantó al tercer cachorro gentilmente, pasando sus dedos cuidadosamente a lo largo de su costado pequeño, y entonces lo sintió claramente. Algo pequeño y duro estaba definitivamente incrustado debajo de la piel, cerca de su hombro diminuto. Frunció el ceño confundido, presionando ligeramente. La forma era absolutamente inconfundible y clara. «¿Qué demonios es esto?», murmuró para sí mismo. Tomando un bisturí esterilizado cuidadosamente, hizo una incisión precisa, no más ancha que un hilo delgado. Una gota de sangre metálica brotó lentamente, y entonces un pequeño disco plateado brilló bajo la luz concentrada. Se quedó completamente inmóvil y paralizado. Linda, quien había entrado silenciosamente detrás de él sin anunciarse, jadeó audiblemente sorprendida. «¿Qué demonios es eso exactamente?». El doctor Harris extrajo cuidadosamente el objeto misterioso con pinzas médicas y lo colocó sobre una bandeja estéril. Era un microchip completamente diferente a cualquiera que hubiera visto jamás. En lugar de un número de serie estándar normal, llevaba un emblema grabado específico, Proyecto E9 y una pequeña secuencia de números debajo grabados permanentemente. Proyecto E9, susurró con la garganta completamente seca. El nombre jalaba algo enterrado profundamente en su memoria distante. Años atrás, antes de unirse al refugio de animales, había escuchado rumores persistentes sobre un programa de investigación encubierto que experimentaba con animales para crear híbridos resistentes a enfermedades mortales, radiación extrema, incluso temperaturas imposibles. El programa supuestamente había sido cerrado definitivamente. Supuestamente nada más. La voz de Linda temblaba incontrolablemente. ¿Crees que ella formaba parte de ese proyecto secreto? El doctor Harris miró directamente a Grace, quien ahora estaba sentada completamente erguida, ojos fijos intensamente en el chip metálico. Sus orejas se movían como si reconociera el olor metálico familiar. «No exactamente», dijo en voz baja pero firme. Ella no era parte de ese proyecto voluntariamente. Ella escapó de él desesperadamente. Grace dejó escapar un gemido bajo y desgarrador, empujando a uno de sus cachorros más cerca de su pecho protector. Su cuerpo temblaba visiblemente, no por miedo esta vez, sino por algo mucho más profundo, como memoria traumática dolorosa. El doctor Harris miraba fijamente el chip misterioso, los números grabados reflejándose en el brillo de la lámpara médica. «Si esto proviene de un laboratorio gubernamental secreto», murmuró pensativamente, «entonces estamos en peligro extremadamente serio ahora mismo». Afuera, el trueno rodó una vez más, suave pero extremadamente amenazador y presagiando mal. Y por primera vez en su carrera completa, el doctor Harris realmente comprendió que este no era un nacimiento ordinario en absoluto. Era el comienzo aterrador de algo que nadie estaba destinado a ver jamás. La mañana siguiente llegó inusualmente silenciosa y pesada. Los voluntarios trabajaban con miradas nerviosas constantes. Sus susurros resonaban débilmente por los pasillos vacíos. La noticia sobre la extraña camada de Grace se había extendido inevitablemente y absolutamente todos parecían sentir que algo estaba terriblemente equivocado. El doctor Harris permanecía sentado en su oficina privada. El microchip misterioso descansaba sobre un paño limpio junto a su computadora personal. Las palabras grabadas, Proyecto E9, lo atormentaban persistentemente sin descanso.
Linda entró cargando una taza de café caliente humeante. «Has estado aquí toda la noche completa», dijo suavemente con preocupación genuina. Él asintió sin siquiera mirar hacia arriba. «Pasé el número de serie del chip a través de cada registro de animales que conozco. Local, nacional, incluso redes privadas de laboratorios. Absolutamente nada aparece». Ella frunció el ceño confundida. «Entonces, es completamente imposible de rastrear». «Casi completamente», murmuró pensativo, «excepto por una cosa específica». Giró el chip bajo la luz brillante, mostrándole un logo descolorido estampado cerca de la esquina inferior. Una letra H estilizada dentro de un hexágono perfecto. «Investigación Helios», dijo con voz grave. «Una instalación biotecnológica ubicada a las afueras de la ciudad. Fue cerrada definitivamente hace 8 años después de múltiples violaciones graves de derechos animales». Los ojos de Linda se abrieron completamente sorprendidos. Recuerdo perfectamente ese nombre horrible. ¿No eran ellos los que probaban terapia de ADN entre especies diferentes? «Ellos fueron exactamente», terminó él sombríamente. «Estaban intentando diseñar sistemas inmunológicos capaces de resistir cualquier enfermedad conocida existente. Afirmaban que era para avances médicos revolucionarios. Pero los animales que usaban sufrían horriblemente sin piedad». Suspiró profundamente, frotándose las sienes doloridas. «Parece que Grace fue una de esas pobres víctimas». Hizo clic a través de archivos antiguos archivados en su computadora, finalmente abriendo un informe desclasificado oficial. Imágenes granuladas llenaron completamente la pantalla. Jaulas metálicas frías, perros de laboratorio con pelaje completamente rasurado y mesas metálicas heladas alineadas con especímenes etiquetados sistemáticamente. Cada fotografía llevaba una fecha específica y código alfanumérico, E9A hasta E9G secuencialmente. Linda se cubrió la boca horrorizada. «Oh, Dios santo misericordioso». El doctor Harris continuó desplazándose hasta que encontró un rostro inquietantemente familiar. Un pastor alemán con penetrantes ojos color ámbar, marcado claramente como E9F. «Esa es ella definitivamente», susurró con certeza absoluta. «Grace». Según el archivo oficial detallado, los sujetos del proyecto E9 fueron expuestos a empalme genético experimental, destinado a mejorar resiliencia, inteligencia e instintos adaptativos avanzados. El proyecto fue cerrado abruptamente después de que un incendio destruyera parte significativa de la instalación. El informe oficial listaba a todos los animales de prueba como fallecidos completamente, pero claramente uno había sobrevivido milagrosamente. Linda se hundió en una silla cercana. Sus manos temblaban incontrolablemente. Ella debe haber escapado durante el incendio caótico y sobrevivido sola todos estos años. El doctor Harris asintió lentamente con comprensión, y ahora ha dado a luz algo que lleva esa misma huella genética alterada. Se levantó y miró fijamente por la ventana, observando la lluvia caer suavemente contra el vidrio frío. Si el gobierno descubre esto, vendrán por ella inmediatamente, por los cachorros también. No los verán como seres vivos con derechos, solo como datos científicos valiosos. El gemido suave de Grace resonaba débilmente desde el ala de aislamiento, como si de alguna manera comprendiera la gravedad de lo que estaban descubriendo. Linda se volvió hacia él, su voz apenas por encima de un susurro. «¿Qué hacemos ahora exactamente?» El doctor Harris miró el archivo una última vez antes de cerrarlo definitivamente. «Los protegemos a cualquier costo», dijo con firmeza inquebrantable. «No importa qué precio tengamos que pagar,
Afuera, un relámpago brilló a través del cielo gris nublado de la mañana, y con él, la tormenta alrededor del pasado oscuro de Grace apenas había comenzado realmente. Para el segundo día después del nacimiento de Grace, el refugio ya no se sentía como un lugar de rescate y esperanza. Se sentía como un secreto peligroso que todos compartían. Todos tenían demasiado miedo para hablar en voz alta abiertamente. La tensión colgaba espesa en el aire, un peso invisible presionando sobre cada corazón presente. Los voluntarios que alguna vez sonreían alegremente mientras alimentaban a los animales, ahora evitaban completamente el corredor de Grace por completo. Incluso los perros ladraban inquietos cada vez que su olor flotaba a través de los conductos de ventilación. Linda permanecía de pie en la sala de descanso, sus manos apretadas fuertemente alrededor de una taza que había estado fría durante horas. Frente a ella, dos voluntarios susurraban urgentemente con preocupación. «Te lo digo en serio, esas cosas no son normales en absoluto», decía uno nerviosamente. «No lloran normalmente. No comen como cachorros regulares deberían. Esto está completamente mal». Linda golpeó la taza bruscamente contra la mesa, asustándolos. «Son solo bebés indefensos», dijo cortante. «No pidieron nada de esto horrible». «¿Pero qué pasa si son peligrosos realmente?», preguntó la voluntaria más joven con ojos muy abiertos. «¿Qué pasa si crecen y se vuelven agresivos?». «Suficiente ya», dijo Linda firmemente cortándola, pero profundamente en su interior no podía sacudirse el mismo miedo persistente. ¿Qué pasaría si realmente eran peligrosos? ¿Qué pasaría si los científicos habían creado algo que nunca debió existir? Mientras tanto, en la habitación de aislamiento, Grace yacía con su camada presionada cerca de su pecho protector. No había comido mucho todavía, pero su fuerza estaba regresando gradualmente. Sus ojos seguían cada sombra, cada sonido mínimo. Cuando el doctor Harris entró cuidadosamente, ella ya no gruñía amenazadoramente. Solo lo observaba con cautela silenciosa pero constante. Se sentó en un taburete médico, el agotamiento grabado en cada línea de su rostro cansado. «Tú tampoco pediste esto, ¿verdad?», murmuró suavemente. «Solo querías paz y seguridad». Grace inclinó su cabeza ligeramente, como si comprendiera perfectamente. Linda entró silenciosamente detrás de él, sosteniendo una bandeja con comida fresca. «El personal está asustado genuinamente», susurró con urgencia. «Algunos de ellos quieren llamar a control animal inmediatamente». El doctor Harris levantó la vista bruscamente alarmado. «No pueden hacer eso bajo ninguna circunstancia. Si lo hacen, las personas equivocadas escucharán inevitablemente. Esos laboratorios, esas mismas personas podrían seguir ahí afuera». Se puso de pie. Su voz se tensaba visiblemente. «Y si descubren que ella está viva, la llevarán de vuelta forzosamente». Los ojos de Linda se llenaron de lágrimas emocionales. «Entonces, ¿qué se supone que hagamos?». «Mantenerlos escondidos para siempre». El doctor Harris exhaló lentamente y profundamente. «Tal vez solo el tiempo suficiente para que yo descubra quién está detrás del proyecto E9. Hasta entonces, los protegemos a cualquier costo». Un silencio pesado se extendió entre ellos dos. Afuera, el sol vespertino proyectaba sombras largas a través del corredor, pintando el refugio en tonos de naranja y miedo palpable. Linda finalmente habló. Su voz temblaba notablemente. «Los demás pueden ver monstruos peligrosos», dijo suavemente. «Pero yo veo a una madre luchando desesperadamente por sus hijos». El doctor Harris asintió con acuerdo. «Y esa es exactamente la razón por la que no podemos dejar que el mundo se los quite». Grace los miró directamente, sus ojos dorados brillaban intensamente.
Por un momento fugaz, el miedo en la habitación pareció desvanecerse, reemplazado por algo mucho más profundo y poderoso: esperanza genuina. Comenzó con una llamada telefónica inesperada. Temprano esa mañana, mientras el sol se arrastraba débilmente a través de las persianas viejas, el teléfono fijo del refugio sonó insistentemente. Linda contestó esperando una consulta rutinaria sobre adopciones de mascotas. Pero la voz del otro lado no era un dueño potencial interesado, era fría, oficial y directa sin rodeos. «Doctor Harris, por favor», dijo el hombre bruscamente. «Este es el agente Keller del Departamento de Asuntos Agrícolas y Biotecnológicos. Hemos recibido una denuncia anónima sobre un nacimiento animal no registrado que involucra potenciales indicadores de biocontaminación. Estamos enviando un equipo a su instalación inmediatamente ahora». Linda se quedó completamente congelada en su lugar. «Espere, ¿cómo supieron ustedes sobre?» Pero la línea se cortó abruptamente, dejándola con tono de ocupado. Su corazón latía salvajemente mientras corría hacia la oficina del doctor Harris. Él levantó la vista desde su escritorio, leyendo instantáneamente el pánico en su rostro pálido. «Ellos saben todo», dijo sin aliento. «Alguien les informó a las autoridades». El rostro del doctor Harris se puso completamente pálido. Nadie aquí lo haría intencionalmente. Se detuvo abruptamente a mitad de oración. Afuera, el rugido bajo de motores pesados llenó el aire completamente. Camionetas negras se detuvieron frente a las puertas del refugio. Sus ventanas polarizadas brillaban bajo la pálida luz matutina. Hombres vestidos con uniformes oscuros salieron, sus chaquetas marcadas claramente Unidad de Bioseguridad. El refugio estalló en caos absoluto inmediatamente. Los voluntarios se reunieron confundidos mientras los agentes se dispersaban, mostrando placas oficiales y documentos sellados. «Hemos recibido reportes de especímenes genéticamente modificados en esta propiedad», anunció el agente Keller. Su tono no dejaba espacio para argumentos. «Todos los animales deben ser asegurados para examinación inmediata». El doctor Harris dio un paso adelante, bloqueando físicamente el corredor. «No pueden simplemente irrumpir aquí así. Estos son animales de rescate, no experimentos científicos». Keller's expresión era completamente plana. «Eso depende de lo que encontremos exactamente». Hizo una señal a dos agentes cercanos. «Ala de aislamiento ahora mismo». El estómago de Linda se hundió dolorosamente. Ella y el doctor Harris intercambiaron una mirada aterrada antes de correr por el pasillo adelante de ellos. Grace lo sintió algo inmediatamente. En el momento exacto que las botas resonaron cerca de su puerta, se puso de pie gruñendo bajo. Su cuerpo protegía completamente a los cachorros. Los agentes los empujaron bruscamente, levantando sus escáneres hacia la incubadora. Los dispositivos pitaron instantáneamente, fuerte, rítmico, innegable. «Confirmadas firmas genéticas anómalas», dijo uno de ellos. «Clasificación de nivel 3 inmediato». Keller se volvió bruscamente hacia Harris. «¿De dónde vinieron estos animales exactamente?» «Fueron rescatados», dijo con voz temblorosa. «De las calles abandonadas. No sabíamos absolutamente nada». «Eso no es lo que nuestros datos indican claramente», interrumpió Keller fríamente. «Estos identificadores coinciden con registros de un programa discontinuado oficialmente, Proyecto E9 exactamente». Grace ladró ferozmente. El sonido resonó por el pasillo estrecho. Los agentes retrocedieron asustados momentáneamente. «Cédenla inmediatamente», ordenó Keller firmemente. «¡No!», gritó Linda dando un paso adelante. Pero antes de que los agentes pudieran actuar, Grace se lanzó, no para atacar, sino para proteger a sus bebés. Su gruñido reverberó como trueno poderoso. Por primera vez, miedo parpadeó en los ojos de Keller.
El doctor Harris se quedó congelado mientras el caos estallaba alrededor completamente, dándose cuenta demasiado tarde que el secreto que intentaron mantener oculto acababa de convertirse en asunto de interés nacional, y la lucha de Grace apenas había comenzado realmente. La habitación explotó en movimiento caótico inmediato. Los agentes gritaban órdenes contradictorias. El eco de botas golpeando baldosas reverberaba a través del pasillo estrecho. El ladrido de Grace sacudió las paredes, profundo, primitivo, protector absoluto. Su pelaje se erizó completamente mientras se paraba entre sus recién nacidos y los hombres avanzando hacia su jaula con rifles tranquilizantes. «Retrocedan inmediatamente», gritó el doctor Harris. Su voz se quebraba bajo el caos. «Solo van a empeorarla terriblemente», pero el agente Keller no se inmutó en absoluto. «Ese animal es agresivo y clasificado», ladró autoritariamente. «Neutralícenla antes de que alguien salga lastimado». El gruñido de Grace se profundizó amenazadoramente, un retumbar bajo que hizo que incluso los agentes entrenados dudaran momentáneamente. Sus ojos, brillantes y salvajes, se movían entre sus cachorros y los intrusos. Cada instinto en su cuerpo gritaba que significaban daño real. Retrocedió hacia la incubadora, empujando a sus bebés más cerca de la pared. Su forma temblorosa era un escudo de puro coraje maternal. El doctor Harris dio un paso adelante, bloqueando el objetivo de Keller. «Por favor, se lo suplico, ella no es violenta en absoluto. Está completamente aterrorizada. Déjenme manejar esta situación». Pero Keller permanecía completamente inmovible. «Hágase a un lado, doctor, ahora mismo». La voz de Linda se quebró agudamente con emoción pura. «Están apuntando armas a una madre protegiendo a sus recién nacidos indefensos». Uno de los agentes disparó precipitadamente. El dardo tranquilizante falló por pulgadas escasas, incrustándose profundamente en la pared. Grace ladró ferozmente, lanzándose hacia adelante, no para atacar, sino para alejarlos. El movimiento repentino asustó al equipo, enviando a un agente tropezando contra una bandeja de instrumentos médicos. El metal se estrelló ruidosamente contra el piso. El sonido perforaba a través del caos como una sirena de advertencia penetrante. Grace aprovechó la oportunidad inmediata, agarró uno de sus cachorros gentilmente por el pescuezo y corrió hacia la puerta lateral del ala de aislamiento. «¡Deténganla ahora!», gritó Keller, pero ya era demasiado tarde. Linda ya había jalado la palanca de emergencia, activando un retraso de cierre automático. Las pesadas puertas de acero dudaron por apenas un momento, suficiente para que Grace se deslizara a través. El corazón del doctor Harris latía salvajemente mientras las alarmas sonaban ensordecedoramente. Se volvió hacia Keller. Su voz temblaba visiblemente. «Si la persiguen así, la matarán. Déjenme traerla de vuelta pacíficamente». La mandíbula de Keller se tensó peligrosamente. «Tienen 10 minutos antes de que iniciemos contención forzosa». Afuera, la lluvia comenzó a caer nuevamente, el suelo resbaladizo y oscuro. Grace corría a través del patio, el cachorro aferrado protectoramente en sus mandíbulas, su cuerpo moviéndose con fuerza y desesperación mezcladas. Los relámpagos brillaron arriba, iluminando su silueta contra la cerca de alambre. El doctor Harris y Linda la siguieron a través del lodo profundo, llamándola suavemente con voces tranquilizadoras. «Grace, regresa por favor. Estás segura aquí». Pero ella no se detuvo en absoluto. Sus instintos habían tomado control completo. Podía oler el peligro claramente, escuchar los gritos amenazantes, sentir el miedo intenso. Llegó a la cerca y comenzó a cavar desesperadamente debajo, sus patas rasgando tierra mojada.
Otro destello de relámpago iluminó sus ojos, desafiantes, feroces, maternales absolutos. Con un último esfuerzo desesperado, se exprimió a través del hueco estrecho y desapareció en la tormenta oscura. Linda cayó de rodillas, jadeando dolorosamente. Se fue completamente. El doctor Harris permaneció de pie bajo la lluvia, empapado y temblando. «No», dijo suavemente, mirando fijamente la oscuridad donde desapareció. «Está protegiéndolos, de la única manera que conoce». Detrás de ellos, la voz de Keller resonó fríamente. «Entonces la encontraremos nosotros». Pero el doctor Harris sabía una cosa con certeza absoluta. Grace nunca los dejaría acercarse. No mientras su corazón siguiera latiendo. La tormenta rugió durante toda la noche, empapando la tierra en sábanas de lluvia helada. Cada destello de relámpago revelaba la silueta de Grace corriendo entre árboles, su aliento visible en el aire frío. El lodo se adhería a sus patas. Su pelaje estaba completamente empapado, pero no se detuvo ni por un segundo. El cachorro que llevaba gimió suavemente en sus mandíbulas, su diminuto cuerpo presionado contra su calor. Detrás de ella, el sonido de motores rugía a través de la oscuridad. La cacería había comenzado oficialmente. En el refugio, el caos reinaba absolutamente. Los agentes gritaban órdenes en radios, sus linternas cortaban la lluvia mientras se dispersaban por los campos. Keller ladraba en su auricular. «Desplieguen. No puede haber ido muy lejos todavía». Su voz era cortante, pero debajo había un destello de inquietud. Incluso él podía sentir que esta no era una persecución ordinaria. El doctor Harris y Linda permanecían cerca de la puerta, sus rostros pálidos. «No sobrevivirá ahí afuera así», susurró Linda con desesperación. Harris negó con la cabeza. «No entiendes completamente. Ella es más inteligente de lo que piensan. Ha sido casada antes, probablemente». En el bosque, Grace se movía silenciosamente, cada músculo tenso, cada sentido elevado al máximo. La lluvia enmascaraba su olor, pero el resplandor distante de las linternas la empujaban más profundo en la naturaleza salvaje. Encontró un pequeño hueco debajo de un roble viejo, escondido por raíces y enredaderas gruesas. Cuidadosamente, acostó al cachorro, lamiendo su pequeña cara antes de acurrucarse protectoramente alrededor. Su respiración era irregular, pero sus ojos, esos ojos dorados desafiantes, permanecían agudos. Podía escucharlos acercándose. Voces, pasos, el zumbido mecánico de escáneres térmicos barriendo el bosque. Grace permaneció perfectamente quieta, sus orejas moviéndose, su corazón latiendo fuertemente. Por un momento, el haz de una linterna pasó a pocos pies de su escondite. El agente se detuvo, frunciendo el ceño. El aire estaba espeso, con olor de lluvia y miedo. Entonces el trueno estalló arriba, asustando una bandada de pájaros que explotaron de los árboles. La distracción fue suficiente. El agente se alejó, murmurando en su radio. «Nada por aquí». Grace no se movió hasta que los sonidos se desvanecieron completamente. Silencio, solo la lluvia persistente. Levantó su cabeza lentamente, escuchando atentamente. Silencio. Tomó un respiro tembloroso y acarició a su cachorro más cerca. Su cuerpo estaba débil, sus heridas dolían, pero su espíritu se negaba a romperse. Mientras tanto, de vuelta en el refugio, el doctor Harris estaba sentado en su escritorio, empapado y temblando. Miraba el mapa del área circundante, trazando el bosque cercano con su dedo. «Se dirigirá hacia el río», murmuró. «Es instinto. Seguirá el agua para enmascarar su olor». La voz de Linda temblaba. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?» Él la miró con ojos llenos de determinación. «La encontramos antes de que ellos lo hagan.
Afuera, el relámpago golpeó una colina cercana, iluminando el bosque en blanco fantasmal. En esa luz fugaz, muy lejos del alcance de los agentes, Grace avanzaba, llevando no solo a su cachorro, sino la esperanza de supervivencia para todos ellos. La madre cazada se había convertido en la sombra del cazador, y la tormenta apenas estaba comenzando a revelar sus secretos. La mañana llegó gris y pesada, el bosque aún goteando por la tormenta nocturna. La niebla se aferraba al suelo como un velo, curvándose alrededor de los árboles en espirales suaves y espeluznantes. El doctor Harris y Linda caminaban trabajosamente a través del lodo. Sus linternas apenas perforaban la neblina densa. Cada paso era cauteloso, cada sonido amplificado en el silencio, el crujido de una rama, el susurro de hojas mojadas. En algún lugar de este laberinto de niebla y lluvia, Grace se escondía. «Ha estado afuera toda la noche», murmuró Linda, su voz tensa. «Debe estar completamente agotada». El doctor Harris asintió, mirando el mapa en su mano. «Hay un arroyo adelante», dijo en voz baja. «Si yo fuera ella, ahí es donde iría. Agua corriente para enmascarar el olor». El bosque estaba vivo con el zumbido débil de insectos y el eco distante de voces buscando. Los agentes gubernamentales no estaban lejos. Podían escuchar el crujido débil de radios más profundo en el bosque. El tiempo se escapaba rápidamente. Entonces, un sonido suave, frágil e inconfundible. Un gemido. El doctor Harris se congeló, levantando su mano para señalar a Linda que se detuviera. El ruido llegó nuevamente ligeramente más fuerte. Lo siguió a través de un matorral, apartando ramas goteantes, hasta que entraron a un pequeño claro. Ahí, bajo las raíces retorcidas de un roble caído, estaba Grace. Estaba curvada apretadamente alrededor de su camada. El lodo manchaba su pelaje, su respiración superficial. Uno de los cachorros yacía inmóvil junto a ella, su pequeño pecho quieto. Los otros se movían débilmente. Sus movimientos frágiles rompían la quietud como ondas frágiles en agua. Linda jadeó, las lágrimas brotando en sus ojos. Oh no. Grace levantó su cabeza al sonido, sus ojos dorados fijándose en ellos. No gruñó esta vez. No se movió. Simplemente miraba, cansada, exhausta, pero no asustada. Era como si los reconociera. El doctor Harris se agachó lentamente, manteniendo su voz calmada. «Grace», susurró suavemente. «Soy yo. ¿Estás segura ahora? Por favor, déjame ayudar». El cuerpo de Grace temblaba. Miró hacia abajo al cachorro sin vida, empujándolo gentilmente con su nariz, antes de soltar un gemido bajo y lastimero que perforó el silencio. El dolor en ese sonido era humano, crudo, doloroso, interminable. Las lágrimas de Linda cayeron libremente. «Ha estado aquí afuera intentando salvarlos», susurró. La garganta del doctor Harris se apretó. Bajó su bolsa y la abrió, sacando una manta y una jeringa. «Puedo ayudarla», dijo suavemente. «Pero tenemos que movernos rápido». Un crujido débil llegó desde atrás. Conversación de radio. Los agentes estaban cerca. Las orejas de Grace se movieron. Miró de los árboles a Harris, luego de vuelta a sus cachorros. Por un momento breve, el mundo pareció contener el aliento. Entonces empujó al cachorro sobreviviente más pequeño hacia él. Un acto de confianza más poderoso que palabras. El doctor Harris tragó duro. «Buena chica», susurró. Sus ojos brillaban. «Te tengo». Mientras levantaba al cachorro en sus brazos, la mirada de Grace se suavizó. A pesar del peligro cerrándose, había un destello de paz en sus ojos, porque sabía finalmente que ya no estaba sola.
El doctor Harris acunaba al diminuto cachorro en sus brazos, como si sostuviera la última chispa de algo sagrado. Su respiración era superficial pero constante, su pelaje húmedo por la tormenta. Linda lo envolvió gentilmente en una manta suave. Sus manos temblorosas traicionaban el miedo corriendo por ella. Grace los observaba con ojos cansados pero inquebrantables, ya no agresiva, solo desesperada. Desde más profundo en el bosque, voces débiles llegaban a través de la niebla. Los agentes estaban cerrándose. Las radios crepitaban. Botas chapoteaban en el lodo y el clic metálico de armas resonaba entre los árboles. «Se nos acabó el tiempo», susurró Linda urgentemente. «Si nos encuentran aquí, la tomarán. Los tomarán a todos». La mente del doctor Harris corría. Miró a Grace, la madre que había luchado contra soldados, tormentas y hambruna solo para proteger a sus bebés. Y todo lo que pensó que sabía sobre ciencia, sobre control, sobre propiedad, se hizo añicos en ese momento. Este no era un experimento. Esta era vida negándose a morir. Se agachó junto a Grace, su voz suave pero firme. «Grace, te hicieron para ser una herramienta, pero te convertiste en algo más fuerte. Te convertiste en madre». Grace inclinó su cabeza, jadeando suavemente. Sus ojos brillaban con agotamiento. Parecía entender. Linda puso una mano en su hombro. «No podemos salvarlos a todos», dijo entre lágrimas. «Lo sé», murmuró Harris. «Pero podemos salvarla a ella». Metió la mano en su bolsillo y sacó el pequeño chip metálico. Proyecto E9, el mismo que había traído al gobierno a su puerta. Lo miró por un largo momento antes de lanzarlo al río junto a ellos. Desapareció con un chapoteo débil, tragado por la corriente. «No más experimentos», susurró. «No más monstruos». Linda parpadeó confundida. «¿Qué estás haciendo?». Borrando su rastro, respondió. «Si no pueden rastrear el chip, la perderán. Les diré que no sobrevivió». Los gritos distantes crecían más fuertes ahora. Las orejas de Grace se levantaron y se paró temblorosamente, empujando a sus cachorros restantes más cerca. El doctor Harris encontró su mirada. «Vete», susurró. «Corre mientras puedas». Grace dudó, sus ojos fijos en él, confiando, cuestionando, antes de volverse y deslizarse en la niebla, sus cachorros siguiendo como sombras. Momentos después, los agentes llegaron escaneando el claro. La voz aguda de Keller cortó la niebla. «¿Dónde está ella?». El doctor Harris encontró sus ojos, su expresión en blanco. No lo logró. Keller frunció el ceño estudiándolo. Pero antes de que pudiera presionar más, el sonido de trueno distante ahogó el silencio. El doctor Harris permaneció inmóvil, mirando fijamente la niebla donde Grace había desaparecido. Por primera vez en años, sintió pérdida y paz, porque sabía que ella era libre. Finalmente, más allá de su alcance. Las semanas pasaron, y el caos que una vez consumió al refugio lentamente se desvaneció en silencio. La investigación gubernamental había terminado. Los agentes se habían retirado, y la historia del perro mutado fue enterrada bajo una montaña de archivos clasificados. Oficialmente, Grace y su camada habían perecido durante la tormenta. Extraoficialmente, ella aún estaba ahí afuera, viva, libre e indomable. El doctor Harris frecuentemente se encontraba parado al borde del bosque, mirando fijamente el verde interminable. Había cumplido su promesa, falsificando los reportes, destruyendo los datos restantes. Nadie la encontraría nunca ahora. Sin embargo, cada vez que el viento susurraba a través de los árboles, juraba que podía escuchar su ladrido distante, un sonido bajo y constante que resonaba como gratitud. Linda se unió a él una tarde, una sonrisa gentil rompiendo la tristeza que había persistido desde esa noche. «¿Crees que está bien?», preguntó suavemente.
Los ojos del doctor Harris permanecieron en el horizonte. Sobrevivió al fuego, al laboratorio y a las personas que la hicieron lo que es, dijo en voz baja. Estará bien. Es más fuerte que cualquiera de nosotros. Algunas noches, los dos dejaban comida cerca de la línea de árboles, trozos de carne, mantas y a veces solo una nota sellada en una bolsa plástica. Nunca la vieron, pero la comida siempre desaparecía para la mañana. A veces un conjunto de huellas permanecía en el lodo, más grandes, más firmes, acompañadas por otras más pequeñas siguiendo detrás. Era suficiente saber que aún estaba vigilando. Meses después, el refugio regresó a su ritmo usual. Nuevos rescates llegaban. Nuevas adopciones llenaban los días con calidez nuevamente, pero para Linda y el doctor Harris, algo fundamental había cambiado. Ya no veían a los animales como seres indefensos. Los veían como sobrevivientes, cada uno portando historias no contadas de dolor, resistencia y amor. Una mañana de primavera, mientras la luz del sol se derramaba sobre los campos, una carta llegó al refugio. No había dirección de remitente, solo una hoja de papel doblada con 7 palabras escritas en letra irregular. Dile al mundo que nunca fue un monstruo. El doctor Harris sintió un nudo subir en su garganta. Dobló la carta cuidadosamente y la colocó junto al archivo médico de Grace, ahora sellado para siempre. Luego susurró: No, no lo fue. Fue un milagro. Esa tarde se paró una vez más al borde del bosque. El sol se hundía bajo los árboles, bañando el mundo en oro. Y justo cuando se volteaba para irse, un sonido familiar rompió el silencio. Un ladrido profundo y orgulloso llegó en el viento. Se congeló, una sonrisa extendiéndose por su rostro cansado. En algún lugar ahí afuera, Grace vivía libre, criando a sus jóvenes bajo cielos abiertos, lejos de jaulas, lejos de miedo. Y aunque nadie más conocería jamás su historia, un hombre sí lo hacía. Él la contaría no como una historia de ciencia salida mal, sino del amor de una madre que desafió todo lo que la humanidad había intentado controlar. Esta historia nos recuerda que cada alma, sin importar de dónde venga, merece una oportunidad de libertad y amor verdadero.